Gracias a Dios, hermanos, estamos aquí para transmitir la palabra del Señor. Estamos hoy hablando acerca de los 21 juicios de Dios que van a caer en el tiempo de la tribulación, ¿verdad? Si hoy esta pandemia está dejándonos una lección a los ricos, a los pobres, a los nobles, a los plebeyos, a los profesionistas, a toda la humanidad, esta plaga, esta pandemia no distingue clases sociales. Esta pandemia no distingue, hermanos, si se es rico o pobre, si se es poderoso o humilde. Esta pandemia está dejando mucha enseñanza y está tocando todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Imagínense lo que sucederá después del rapto, porque la Biblia dice que es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Así que son principios de dolores, ¿verdad? De pronto el nuevo orden mundial, de pronto el anticristo en la tribulación después del rapto ordenará que nadie podrá leer la Biblia. Ordenará que los templos se cerrarán, el anticristo, después del rapto de la iglesia, porque estamos esperando no la tribulación, estamos esperando el rapto de la iglesia. En un momento, en un abrir, en un cerrar de ojos, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Alentaos con estas palabras los unos a los otros, ¿verdad? Hoy son plagas que están viniendo sobre la faz de la tierra. Acuérdese que vinieron plagas sobre Egipto y sobre el faraón. Acuérdese que vinieron plagas, hermanos, en el tiempo de David, cuando David, hermano, censó al pueblo y dijo: yo quiero saber cuántos soldados tengo, porque pensó que las batallas las ganaba su ejército y no Dios. Pero también habrá plagas en el tiempo de la tribulación. La iglesia no pasará la tribulación. La iglesia será raptada y después vendrán 21 juicios, hermanos, en la tribulación. La Biblia nos habla de 7 sellos, que son 7 juicios, hermanos, que vendrán sobre la faz de la tierra. El primer sello, el primer juicio, la primer plaga que vendrá sobre la tierra en el tiempo de la tribulación después del rapto es, hermanos, el caballo blanco, dice la palabra de Dios. El caballo blanco que representa al espíritu del anticristo, ¿verdad? Un hombre que se hará pasar como el Mesías, el anticristo, un hombre que se hará pasar como Dios, pero no es ni será Dios, porque nosotros tenemos un Dios poderoso. El primer sello es el caballo blanco y está en Apocalipsis capítulo 6 del 1 al 2. Ahí nos habla la palabra de Dios. Imagínense que ya estamos, hermanos, escuchando el galopar de ese caballo blanco, ¿verdad? Es el principio de dolores, ¿verdad? El principio de dolores con este caballo blanco es el primer juicio, primer plaga sobre la tribulación. La iglesia no pasará la tribulación, ¿verdad? Así que el espíritu del anticristo, hermanos, ya se está escuchando el galopar de ese caballo con la intención de implantar, hermanos, el sello en la frente o en la mano derecha. Esto será después del rapto, ¿verdad? Pero ya hay indicios de que el nuevo orden mundial quiere implantar una marca en la mano derecha o en la frente. Repito, después del rapto. No vaya a confundirse que ya la iglesia pasará esa situación que van a ser marcados. No, porque nosotros como creyentes en el Señor tenemos la marca del Señor
el sello de la redención, que es el Espíritu Santo. El Señor tiene a sus escogidos y están sellados, ¿verdad? La segunda plaga o segundo juicio en el tiempo del Apocalipsis es el caballo rojo, que es, caballo rojo representa la guerra, ¿verdad? La palabra del Señor dice: oiréis de guerras y rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, ¿verdad? Pero esto es principio, ¿verdad? Así que hoy, con esto de la situación de la pandemia, se han también adherido guerra comercial, guerra política, guerra entre las naciones, ¿verdad? Y tocará el hambre a muchos lugares, ¿verdad? Con este galopar del segundo sello, que es el caballo rojo, que representa la guerra, ¿verdad? Que los países tienen armas nucleares, como aquella arma que usaron, la bomba atómica, allá en Nagasaki en 1945, ¿verdad? Cuando cayeron la primera ocasión una bomba atómica en Japón, en Hiroshima, matando miles de almas, miles de personas, hermanos, ¿verdad? Allá en Hiroshima, 250,000 muertes por la acción de una sola bomba atómica. Otra bomba nuclear o atómica, perdón, estuvo cayendo sobre la ciudad, hermanos, de Nagasaki, ¿verdad? A las afueras de la ciudad, porque ese día había nublazón y entonces Estados Unidos lanzó esa bomba atómica a las orillas de la ciudad y como quiera murió mucha gente, miles de personas murieron en el año de 1945, hermanos, en esa guerra, porque ese hongo atómico, ese hongo que traía radiación, hermanos, mató mucha gente. Y todavía, mucha gente está muriendo todavía por la acción de la bomba atómica, hermanos, en esos lugares, ¿verdad? Pero nosotros esperamos el arrebato de la iglesia, hermanos, ¿verdad? Así que el tercer sello, que es otra tercer plaga sobre la faz de la tierra, es el caballo negro, que representa el hambre que representa, hermanos, el caballo negro, ¿verdad? Ya hoy, cuando cada uno está en su hogar, cada uno está en su casa, pues el padre de familia no puede salir al trabajo, el ama de casa no puede desarrollar sus acciones, hay amas de casa que también trabajan, y entonces los jóvenes no van al estudio, no trabajan, los jóvenes que tienen un trabajo, ¿verdad?, con el cual pueden sostener sus familias. Entonces, el hambre, ¿verdad?, que está ya anunciando calamidad. El tercer sello es una tercer plaga que caerá el hambre sobre la faz de la tierra. Pero eso será en la tribulación. Solo esto es principio de dolores. Estamos esperando el rapto de la iglesia. Estos podrían ser las últimas predicaciones, los últimos mensajes. Será predicado el evangelio del Señor en todo el mundo. Alerta, pueblo, porque estas podrían ser las últimas predicaciones. Hoy, en este día y en este tiempo, los ministerios, los pastores, evangelistas, los ministros de Dios están hablando la palabra de Dios por la televisión, por la radio, por el Facebook, por todos los medios, por los periódicos. Se está anunciando la palabra de Dios. Así que esta es una señal de que Cristo viene. Será predicado el evangelio en todo el mundo. Y entonces, aunque hay una pandemia, aunque hay, hermanos, una plaga en este momento, una peste sobre la faz de la tierra, se está predicando el evangelio, y esto traerá como consecuencia un avivamiento, traerá como consecuencia cosecha de almas. Esta pandemia, hermanos, aparte de que está trayendo mucho miedo y temor y terror en las personas que no confían en Dios, además traerá almas convertidas a Jesús,
traerá, hermanos, un avivamiento, traerá un movimiento de oración en las naciones. Aparte de esta pandemia, de lo que está trayendo, habrá muchas almas convertidas al Señor Jesucristo. Así que yo le animo a que usted no pierda la fe, que usted, hermano, confíe en el Señor. Las 21 plagas que caerán en la tribulación, hermanos, pasará en ese tiempo de 7 años. Nosotros esperamos el rapto, no esperamos la tribulación, estamos esperando el rapto. Y está sucediendo, iréis de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, pandemias, la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado, hermanos, ¿verdad? Así que las 21 plagas que caerán en el tiempo de la tribulación. La primera plaga es el caballo blanco, que es el espíritu del anticristo. La segunda plaga es el caballo rojo, que significa la guerra, y hoy tenemos rumores de guerras. La tercera plaga es el tercer sello, que será el hambre. Este planeta carecerá de alimentos y vendrá mucha hambre, ¿verdad? De hecho, el caballo negro representa el hambre en aquellos países también que son países que están en la pobreza, en la miseria, en la calamidad, donde mucha gente muere, ¿verdad? Y entonces ese es el tercer sello, tercera plaga sobre la tribulación. Nosotros no pasaremos la tribulación. El cuarto sello es una cuarta plaga que caerá sobre la faz de la tierra, y este es el caballo amarillo. Representa la muerte, ¿verdad? Hemos visto imágenes terribles de mucha muerte sobre las calles, ¿verdad? No solamente en este tiempo de pandemia, se habla de miles de personas infectados y de miles de personas que están muriendo por esta causa, hermanos, ¿verdad? Entonces, recuerde el tsunami que vino a Indonesia tocando 12 países. Murieron más de 200,000 almas. Recuerde el tsunami que vino a Japón, que movió el centro de la tierra, el eje de la tierra, y algunos grados se fueron alterados. Por eso los días hoy son más cortos. Dice la palabra, si estos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Estamos viviendo ya el escuchar del galopar de esos caballos, como habla el Apocalipsis. Así que el cuarto sello y cuarta plaga es el caballo amarillo, que representa la muerte. ¿Cuántas muertes, hermanos, en México por causa del narcotráfico? Más de 100,000 personas han muerto en todos estos últimos años por causa de la droga y el alcohol y las pandillas y todo eso, hermanos. Son cosas muy terribles que están sucediendo y tenemos que estar alertas, tenemos que estar vigilantes, hermano, de lo que está sucediendo hoy en nuestros días, ¿verdad? Así que el quinto sello son las almas de los mártires. En Apocalipsis 6, 9 al 11 nos habla de la quinta plaga que caerá sobre la tribulación. La iglesia no pasaremos la tribulación. Muchas personas morirán por la causa de Cristo. De hecho, en países donde no hay libertad para predicar la palabra y para conocer la palabra de Dios, muchos países, hermanos, están prohibiendo hablar de la palabra de Dios. ¿Cuántos mártires, verdad? Allá donde abunda mucho el islamismo, ¿verdad? Hemos visto imágenes de cristianos que han muerto, de que cristianos han sido masacrados, ¿verdad? Videos impactantes donde hay mujeres con sus niños en sus espaldas, con sus niños en sus brazos, ¿verdad? Y donde la gente, hermanos, que no tiene escrúpulos, la gente que no tiene, hermanos, temor, ni conocen a Dios, que no tienen sentimientos y matan y asesinan, hermanos, a mujeres con sus bebés, con sus niños en la espalda, y pastores que han sido muertos y
cristianos que son mártires del Evangelio. La quinta plaga en Apocalipsis 6, del 9 al 11. ¿Verdad? El sexto sello o sexta plaga que vendrá sobre la tribulación es un gran terremoto. El sol y la luna se apagan y las islas y los montes son removidos. La Biblia dice que en la tribulación habrá un terremoto como nunca lo ha habido. Recuerde, hermanos, en la tribulación habrá un terremoto como nunca lo ha habido. Eso será terrible. Esto es nada, son principios de dolores. La sexta plaga en la tribulación es el gran terremoto. El sol y la luna se apagan, así que el sol estará alterado y la luna se pondrá roja como sangre, dice la palabra. Las estrellas caerán del cielo como si se moviera una higuera y caen los higos. Así caerán las estrellas, dice la palabra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Morirá mucha gente, ¿verdad? Las islas y los montes serán removidos por el gran terremoto. Son plagas que vendrán, son juicios que vendrán sobre la tribulación. Recuerde, la iglesia, ya estaremos con Cristo. Cuando venga el rapto, estaremos con nuestro Señor Jesucristo. El séptimo sello es la plaga número 7, la séptima plaga que caerá sobre la faz de la tierra, hermanos. Silencio de media hora, ¿verdad? Silencio de media hora, donde se entrega la entrega de las 7 trompetas en Apocalipsis 8 del 1 al 2, ¿verdad? Donde hay un silencio de media hora. Imagínense si el silencio de un minuto, ¿verdad? El silencio de un minuto es desesperante. El silencio de 2 minutos, 3 minutos, 4, 5 minutos. Ahora imagínense el silencio de media hora. Un silencio total en todo el universo, ¿verdad? Donde se entregan las 7 trompetas. Y entonces, después de las 7 plagas que caerán sobre la tribulación, ya pasaron los 7 sellos, que son 7 plagas. Ahora vienen los 7 sonidos de trompeta, que son otros 7 plagas, otros 7 juicios sobre la tribulación. Las 7 trompetas, y entonces la primer trompeta, que es la octava plaga, granizo sobre la faz de la tierra. Granizo y fuego mezclados con sangre. Imagínense qué combinación, qué mezcla, ¿verdad? Apocalipsis 8:7. Caerá granizo en la tribulación. Caerá granizo en la tribulación. Un granizo y fuego. Granizo encendido, ¿verdad? Mezclados con sangre. ¡Qué terrible! Se quema la tercera parte de los árboles. Apocalipsis 8:7. Esto será terrible, hermanos. Hace unos días veníamos en carretera con mi esposa y empezó a caer granizo. Y el granizo golpeaba el cristal del automóvil. Y era un ruido de que pensé que tal vez podría quebrarnos el vidrio o los cristales. Hace unos años atrás cayó granizo como del tamaño de una pelota de béisbol. Hace años cayó granizo como del tamaño de un limón. Estábamos bajo una carpa, precisamente en Tecozautla. Bajo una carpa iniciamos los servicios en ese campo misionero. Y cayó un granizo del tamaño de naranjas. Imagínense, hermanos, un granizo terrible, hermanos, cayó sobre esa carpa y nos dejó unos agujeros. El granizo dejó agujeros sobre la carpa, nos la destruyó literalmente, hermanos, y destruyó la carpa, y entonces pues fue algo terrible, ¿verdad? Así que imagínense el granizo que caerá en la tribulación. Según los estudios de los eruditos, de los estudiosos de la Biblia, dicen que será un granizo de 34 kilogramos. Imagínense el tamaño del granizo que caerá como plaga sobre la tribulación. Eso es lo que dice la palabra de Dios.
La Biblia no se la puede aumentar y no se le puede quitar. Ya el canon sagrado ya está escrito, ya es algo, la palabra profética más segura, ¿verdad? Así que habrá granizo y fuego mezclados con sangre, y se quema la tercera parte de los árboles, Apocalipsis 8:7. La segunda trompeta, que en realidad, hermanos, es la novena plaga en el Apocalipsis, que habla la Biblia para la tribulación. Recuerde, ya nosotros ya no estaremos en la tribulación, ya habremos ido en el rapto de la iglesia. Son cosas que la mente humana no entiende, ¿verdad? ¿Cómo será eso de que la iglesia será raptada? Bueno, pues, ¿qué somos nosotros? Dice la Biblia que somos polvo. Somos poco menos que un grano de arena, hermanos, de polvo, ¿verdad? Somos nada. A veces nosotros, el hombre quiere ser más inteligente que Dios. Y la Biblia dice el hombre, necio en su corazón no hay Dios. ¿Cómo vamos a comprender esas cosas, verdad? Las cosas espirituales se han de entender espiritualmente, y las cosas materiales se disciernen materialmente, ¿verdad? Así Dios le dijo el Señor Jesús a Nicodemo: tú siendo un maestro de la ley, tú siendo un erudito en la ley, así podríamos decir hoy en día, tú siendo un científico, siendo un hombre preparado, que tengas doctorados, que tengas licenciaturas, maestrías, toda clase de conocimiento humano y filosofías vanas y huecas sutilezas, no podemos entender las cosas de Dios. Solamente si usted es salvo, se acepta a Cristo y es lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo revela las cosas de la palabra de Dios. Mientras usted no sea lleno del Espíritu Santo, no puede entender cómo es el rapto de la iglesia. Recuerde que Enoc desapareció porque caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y 365 años vivió Enoc y desapareció. Así que imagínense 365 años caminar con el Señor. Y nosotros ahora 365 días del año caminar con Dios. Desapareció Enoc. No sabemos dónde está, pero desapareció. Pero la Biblia tiene grandes secretos y misterios. Los misterios no se discuten, se aceptan. Así que ahí están escuchando mis nietos, dice: bendiciones, te están viendo y escuchando Yael, Iker y Sharon. Dios te bendiga, nietos, ¿verdad? Dios bendiga a mis hijas, Dios bendiga a mi hijo Samuel, a mi esposa, a todos, hermanos, gracias a Dios. Así que Enoc desapareció. Elías fue llevado en un carruaje de fuego y Jesús ascendió a los cielos. Hay evidencias de todo eso, la Biblia habla. Hay evidencias arqueológicas, hay evidencias de muchos hombres que vieron y al Señor resucitado. Dice Pablo que como 500 hermanos vieron, hermanos, al Señor Jesús cuando resucitó, ¿verdad? Y Él ascendió y los discípulos vieron cuando el Señor va ascendiendo. Si el Señor hizo los cielos y la tierra, el Señor hizo que desapareciera Enoc, el Señor hizo que Elías fuera en un carruaje de fuego, el Señor mismo se fue a los cielos, ascendió, Él mismo dio su vida, fue a la tumba, resucitó al tercer día y ascendió al cielo. ¿Cómo no va a tener poder para llevar a la iglesia, ¿verdad? ¿Cómo no va a tener el Señor el suficiente poder para llevarse a la iglesia? Las profecías se han cumplido y se están cumpliendo. En los últimos días habrá terremotos. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes y hambres, terremotos, y todo esto será principio de dolores, ¿verdad? Así que la segunda trompeta, que es en realidad la novena plaga para el Apocalipsis, que habla el Apocalipsis para la tribulación, es un monte ardiendo, cayendo en el mar. Un monte va a caer al mar, ¿verdad? La tercera parte de los mares se convierte en sangre.
muere la tercera parte de las criaturas del mar y se hunden la tercera parte de las embarcaciones. Apocalipsis 8, 8 al 9. ¿Verdad? Así que esa plaga, la novena plaga sobre los que se queden a la tribulación. Esto de la pandemia del coronavirus no se compara en nada a lo que vendrá. Es necesario que todo esto acontezca para que nosotros despertemos, reflexionemos, analicemos, nos volvamos a buscar al Señor, a meditar, que si el Señor nos llama, sea de una forma u otra, estemos listos y preparados, que si este corazón se detiene por la voluntad de Dios, que estemos listos y preparados para ir con Cristo. Lo más importante es el alma. El Señor quiere el alma del ser humano, ¿verdad? El alma que pecar esa morirá, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que hoy necesitamos hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, porque hoy es más famoso el famoso virus que muchas cosas, ¿verdad? La gente prende el televisor y solo se oye del virus, ¿verdad? Prende la radio y se oye del virus. Va a las redes sociales y se oye del virus. Nosotros como cristianos tenemos que hablar de Jesús, de Cristo. Cristo viene pronto. Alerta, Cristo viene pronto. Jesús viene en las nubes, dice la Escritura. Así que un monte ardiendo en la segunda trompeta, que en realidad es la novena plaga sobre la faz de la tierra en el tiempo de la tribulación. Nosotros ya fuimos en el rapto, todos los que creímos en el Señor. Así que sufrirá la gente que se queda en la tribulación. La tercera parte de los mares se convierte en sangre. Imagínense que los mares grandes, el Océano Pacífico, el Océano Índico y otros grandes lagos y ríos, ¿verdad? Entonces, la tercera parte de los mares se convierte en sangre, como fue en el tiempo de Moisés y Aarón, cuando Dios les dio el mensaje a Faraón que vendrían plagas, ¿verdad? Así también va a ver que se va a convertir el mar en sangre, la tercera parte de los mares, ¿verdad? Y muere la tercera parte de las criaturas del mar. Así que grandes peces, ballenas, tiburones, moluscos que son los pulpos, toda esa clase de peces, ¿verdad? De sardinas, de mojarras, de truchas, de todo lo que usted quiera mencionar. La tercera parte de las criaturas del mar morirán, porque la tercera parte de los mares se convertirá en sangre, ¿verdad? Así que se hunde la tercera parte de las embarcaciones, ¿verdad? Se hundirán aquellos buques inmensos, aquellas naves tan grandes que viajan por los mares, donde trae mucha gente, ¿verdad? Se habla de que 5,000 o más personas se suben a esos embarcaciones, ¿verdad? Y morirá, o más bien se hundirá la tercera parte de las embarcaciones. Apocalipsis 8, del 8 al 9. Viene la tercer trompeta, que es otra plaga más en el tiempo de la tribulación. La iglesia no pasará la tribulación, ¿verdad? Dice que esta plaga es una estrella ardiendo. Cae sobre las aguas dulces, ¿verdad? ¿Cuáles son las aguas dulces? Los lagos, ¿verdad? Las lagunas, los ríos, ¿verdad? Muchos ríos. Sobre las aguas dulces, sobre los manantiales, cae una estrella ardiendo, ¿verdad? Y al caer la estrella sobre la tierra, se envenenan, ¿verdad? Las aguas, y sabrán como ajenjo esas aguas, ¿verdad? Y se envenenan con ajenjo, y los que toman de esas aguas perecen, se mueren, dice Apocalipsis 8, del 10 al 11, ¿verdad? Así que han pasado 10 plagas y la mortandad en la tribulación será terrible. Así que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que busquemos al Señor, si usted todavía no acepta a Cristo en su corazón, ¿verdad? Entonces viene la cuarta trompeta como otra plaga, como otro juicio, hermanos, en la tribulación. Se apaga la tercera parte del día, ¿verdad?
El sol, la luna y las estrellas se dañan y el día queda, hermanos, en 16 horas, según los cálculos que se han hecho, ¿verdad? Porque la tercera parte del día se oscurece, ¿verdad? La cuarta trompeta en Apocalipsis 8:2. Imagínense que de pronto, hermanos, hay cambios en el sol y la luna, ¿verdad? Y entonces las estrellas se caen del cielo, ¿verdad? Meteoritos caerán en las ciudades. Así que, hermanos, Dios muestra su poder, su grandeza. Dios muestra, hermanos, su poderío, ¿verdad? Y la Biblia nos habla, la Biblia es explícita, la Biblia, hermanos, no miente, porque esta es la palabra profética más segura, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que aprender la palabra del Señor, que Él viene pronto, ¿verdad? Así que la quinta trompeta, ¿verdad? La quinta trompeta, que en realidad es otra plaga que viene sobre la tribulación, la quinta trompeta, ¿verdad? La estrella cae sobre el abismo y lo abre. Una estrella cae sobre el abismo y lo abre, y salen langostas. Dice la Biblia que tienen como cara de mujer y cuerpo como de caballo. Su estructura es como, su cuerpo como la de un caballo y cara de mujer. Y tienen una cola como una coraza, hermanos, como una cola de alacrán, pero es una coraza en la que golpea y atormenta a los hombres. Eso es terrible, hermanos, ¿verdad? Porque son demonios que emergen del abismo, hermanos. Eso es terrible, pues ahora mismo hay una guerra espiritual, ¿verdad? En los aires, cuando el Señor desde el cielo, el tercer cielo, lanzó al querubín protector, que antes era conocido como el lucero de la mañana, un hombre bonito, pero cuando se revela y es expulsado del cielo, viene sobre la atmósfera, viene sobre el aire, gobernadores de las tinieblas de este siglo, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Esto está en los aires. Hay una guerra, Daniel 10 habla de esa guerra. Dice, he venido a avisarte, Daniel, que sigas orando, porque desde el primer día que dispusiste humillarte delante de tu Dios, he estado batallando contra el príncipe de Persia, que es un principado, ¿verdad? Y después viene el príncipe de Grecia, pero viene Miguel para ayudarme, pero tú sigue orando, sigue clamando, estamos en una batalla, estamos en una guerra, tú sigue intercediendo, sigue clamando, ¿verdad? Así que el cristiano forma parte de la guerra, pero no lo entendemos, no lo hemos comprendido, no lo hemos entendido, hermanos, y es necesario que podamos entenderlo, que hay ángeles de Dios que luchan a favor de su pueblo, pero que también hay ángeles, espíritus malos, demoníacos. Y entonces, hermano, dice la palabra del Señor en la quinta trompeta, que salen los demonios alados, que atormentan por 5 meses con su picadura de escorpión, y los hombres quieren morir, pero no pueden. La muerte huirá de ellos, ¿verdad? La gente querrá la muerte. Hermano, esto del coronavirus, esto de esta pandemia es nada, hermanos. Son principios de dolores para lo que va a ser en la gran tribulación. La iglesia no pasará la tribulación. La iglesia ya se fue en el rapto. En el rapto se fue con Cristo, ¿verdad? Y entonces vendrá 7 años de tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio, hermanos, de la historia de la humanidad. No ha habido esa tribulación. Y saldrán esos demonios. Imagínense, hermanos, imagínense cómo será ese espectáculo tan terrible. Aquí me van a estar calentando un poquito de café para que se caliente la garganta, hermanos, amén. Entonces, hermanos, salen los demonios, dice que en Apocalipsis 9 del 1 al 11,
que es la quinta trompeta, como una plaga, hermanos, que vendrá sobre la gran tribulación, ¿verdad? La sexta trompeta, se desatan a los cuatro ángeles que están amarrados junto al río Éufrates, ¿verdad? Junto a su ejército de 200 millones que matan a la tercera parte de la humanidad. Un ejército de 200 millones, ¿verdad? Que, hermanos, vendrá, hermanos, y los jinetes con sus caballos terribles, ¿verdad? Apocalipsis 9, hermanos, Apocalipsis 9, del 13 al 19, ¿verdad? Ahí nos habla que un ejército grande, numeroso, ¿verdad? Y junto al río Éufrates, ¿verdad? Vendrán los reyes del oriente, dice, ¿verdad? Gog y Magog, que es Rusia y China, ¿verdad? Y los reyes del oriente vendrán en contra del pueblo de Israel para tratar de borrarlos del mapa. Esto es algo terrible, que la sangre de la gente subirá hasta los frenos de los caballos. ¿Cómo será ese río Éufrates que ya hoy en este tiempo se está secando, ¿verdad? Y que en aquel tiempo será usado como una pista, como una carretera, como algo que vendrá, un ejército poderoso para la gran batalla, hermanos, del Armagedón, para tratar de destruir al pueblo de Israel, ¿verdad? Hoy el pueblo de Israel ha tenido muchas guerras y batallas, pero ha salido victorioso porque Dios ha ayudado a su pueblo. Israel es la niña de los ojos de Dios, como la iglesia es la niña de los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces vendrá un ejército, se desatan los cuatro ángeles que están amarrados junto al río Éufrates, junto al ejército de 200 millones, ¿verdad? Y la tercera parte de la humanidad, hermanos, morirá. La tercera parte de la humanidad, ¿verdad? Hay pandemias que han matado, como la fiebre española y otras clases de plagas que vinieron, la peste bubónica. Se habla de 40 millones de gentes, 40 millones de personas murieron en ese tipo de pandemias, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Eso es terrible. Así que la séptima trompeta, que en realidad es la plaga número 14 sobre los que se queden a la tribulación. Estoy aclarando, la iglesia no pasará a la gran tribulación de 7 años, ¿verdad? La iglesia no pasará, la iglesia de Cristo, la iglesia se va con el Señor en el rapto. Así que ahorita se está predicando el evangelio por todo el mundo, hermanos. Esa es una señal de que Cristo viene. El evangelio se está predicando. Imagínense que hay presidentes que han llamado a buscar a Dios. El presidente de Estados Unidos llamó a la oración a toda su nación. El presidente de Guatemala, el presidente de Paraguay, el presidente de El Salvador, el presidente de Ecuador, llamaron a sus países a humillarse delante de Dios, ¿verdad? Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros estemos al tanto de todo eso, ¿verdad? Que estemos al tanto de que el Señor viene pronto por su iglesia, por su pueblo, y que no debemos descuidarnos en nuestra vida espiritual, porque es peligroso que usted se descuide en su vida espiritual, ¿verdad? Así que la séptima trompeta había relámpagos. La plaga número 14, que es la séptima trompeta, hermanos, en Apocalipsis 11 del 15 al 19, habrá relámpagos, rugirán truenos y estruendos, y hubo un terremoto y una fuerte tormenta de granizo. La ira y el poder, se desatará la ira de Dios sobre la humanidad, hermanos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, la ira de Dios, hermanos, Dios tarda en airarse, pero Dios se enoja contra la humanidad, ¿verdad? Porque
hermanos, muchas veces ya el hombre se ha pasado de listo, hermanos, ¿verdad? Todo lo que hay en la humanidad, ¿verdad? Asesinatos, narcotráfico, muerte, pandillas, violaciones, corrupción de los gobiernos, ¿verdad? Mucha gente muere. La gente ya no tiene sentimientos, hermano. Frecuentemente se oyen de muertes, de decenas, de matazones, ¿verdad? De crímenes. El padre contra los hijos contra los padres, la suegra contra la nuera, ¿verdad? Y la maldad se ha multiplicado. Y entonces la ira de Dios desatada, hermanos, sobre la faz de la tierra en ese tiempo, ¿verdad? La séptima trompeta es un juicio, es una plaga sobre la tribulación. Repito, la iglesia no pasará la tribulación. Relámpagos, truenos, estruendos, terremoto, un fuerte tormenta de granizo de 34 kilogramos destruirá a muchos hombres. Se desata la ira de Dios, hermanos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, hemos llegado hasta 14 plagas sobre la faz de la tierra. Y viene a rematar las plagas más terribles todavía, ¿verdad? Todavía vienen las plagas más terribles. Todavía vienen plagas más terribles como la primer copa, que son las 7 copas de la ira de Dios. La primer copa, que en realidad es la 15 plagas sobre la tribulación, es úlcera maligna, pestilente. Son los que tengan la marca de la bestia. Apocalipsis 16:2. Los que se dejen marcar en la mano derecha o en la frente con la marca de la bestia sufrirán úlceras malignas y pestilentes como una plaga sobre los que se queden a la gran tribulación. Úlceras malignas. Ese será un hedor terrible de úlceras que vendrá sobre la vida del ser humano. Así que se colapsarán los sistemas de salud, se colapsará, hermanos, los hospitales, se colapsarán, no habrá médicos ni enfermeras que detengan todas estas plagas, porque es las 7 copas de ira, la ira de Dios sobre la faz de la tierra. Hermanos, cuánto el hombre ha ocasionado daño a la humanidad. Imagínense, tan solo un hombre llamado Hitler mató, hermanos, 6 millones de judíos, ¿verdad? ¿Cuánta gente ha muerto en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial? La Santa Inquisición, que mataron a mucha gente en nombre de Dios. Entonces, ¿cuántos asesinatos? ¿Cuántos sacrificios de animales los ocultistas y satanistas realizan? ¿Cuántos sacrificios humanos todavía se realizan? La adoración de los muertos, las fiestas del Halloween, que en realidad son fiestas satánicas. ¿Cómo Dios no va a estar enojado, hermanos? ¿Cómo Dios no va a estar enojado con tanta maldad y tanto pecado y tanta persecución a misioneros y a hombres que llevan la palabra en otros países, ¿verdad? Así que se desata totalmente la ira de Dios en contra del pecado sobre esta faz de la tierra. Repito, la iglesia ya estará con Cristo, porque la iglesia se fue en el rapto de la iglesia. La iglesia se fue en el rapto de la iglesia, ¿verdad? Entonces, hermanos, todo esto nos habla, hermanos, que la venida del Señor ya está a las puertas, ¿verdad? Que la venida de Cristo está a las puertas. Por eso, al que es 3 veces santo, sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos, ¿verdad? Así que la segunda copa
que en realidad es la 16 plagas sobre la faz de la tierra en la tribulación, se mueren todos los seres vivos del mar. El mar se convierte en sangre como de muerto, Apocalipsis 16:3. La segunda copa de la ira, ¿verdad? Aquí es el juicio terrible, plagas sobre la faz de la tierra. ¿Cómo será ese mar donde se convierte en sangre totalmente? Será un hedor terrible de peces, millones de peces muertos, de peces gigantes como las ballenas, de moluscos, de pulpos, de peces, de truchas, de mojarras, de sardinas, de los monstruos marinos que mueren, que perecen, y el mar será como sangre de muerto, dice. Y entonces yo creo que flotarán o se pudrirán los peces, y será la tierra, hermanos, una terrible cosa, hermanos. Esto es principio de dolores, esta pandemia es principio de dolores. Eso no es comparado con lo que viene, hermanos, ¿verdad? Así que se mueren todos los peces, todos los seres vivos del mar. Apocalipsis 16:3. Léalo ahí para que no diga que son cuentos, que son mitos, que son leyendas, que son filosofías vanas y huecas, sutilezas. La palabra de Dios es poderosa. La palabra es pan de vida, es agua de vida. La tercer copa, se acaba el agua potable. La tercer copa de la ira, ¿verdad? Se acaba el agua potable. Toda agua dulce también se convierte en sangre. Así que la gente tendrá que beber sangre en vez de agua. Apocalipsis 16:4. Qué tremendo en la tribulación los que se queden, porque la iglesia ya estará con Cristo, ¿verdad? Que la gente vaya a la llave del agua, ¿verdad? Y abra la llave y salga sangre. Que vaya a traer agua del arroyo y es sangre. Que vaya a traer agua del río de agua dulce y ya no es agua dulce, es sangre. Y entonces la gente, hermanos, no podrá saciar su sed. Qué terrible, hermanos. Esto es de pensarse, esto es de meditar, hermanos. De meditar en las cosas de Dios, ¿verdad? Y de meditar, hermanos, en lo que va a suceder en la gran tribulación. Por eso hoy es urgente que usted acepte a Cristo. Es urgente que usted diga: Señor, te acepto en mi corazón como el único y suficiente Salvador, ¿verdad? La cuarta copa, el sol quema a los hombres. La temperatura del sol aumenta sobre la tierra. Apocalipsis 16 del 8 al 9. La cuarta copa de la ira, el sol quema a los hombres, ¿verdad? Ya hay indicios, ya hay señales de que el sol va a calentar más de lo normal. Ahorita estamos a una distancia en que el sol no nos quema, ni el sol puede, si la distancia del sol nos pueda congelar cuando es en la noche o cuando es en invierno, ¿verdad? Estamos en el punto exacto para la sobrevivencia del ser humano, ¿verdad? Si estuviéramos más cerca del sol, ya hubiéramos sido quemados. Si estuviéramos alejados del sol, ya nos hubiéramos congelado. Pero en el tiempo de la tribulación, el sol quema a los hombres. La temperatura del sol aumenta sobre la tierra. Apocalipsis 16:8. Eso es terrible. La quinta copa, la plaga de la oscuridad invade el trono del anticristo, ¿verdad? Se intensifica el dolor de las llagas producidas por las úlceras, ¿verdad? Imagínense si una espina ocasiona dolor en el cuerpo, una espina clavada ahí, y usted la saca y permanece el dolor unos días por esa herida de esa espina que entró a su cuerpo. Imagínense las plagas que se van a intensificar, el dolor de las llagas producidas por las úlceras a los que reciban la marca en la frente o en la mano derecha, la marca del anticristo, la marca de la bestia, el 666. Esas
esa marca va a ocasionar úlcera maligna, quiere decir una úlcera que se pudre la carne, hermanos. Terrible eso, hermanos. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy es el día que usted pueda aceptar a Cristo en su corazón, ¿verdad? Así que la sexta copa, el río Éufrates se seca para que pase el ejército mundial del anticristo, convocado por 3 demonios que hacen señales milagrosas. Apocalipsis 16, del 12 al 16. 3 demonios a maneras de ranas. Imagínense 3 demonios a manera de ranas que engañarán a las naciones, a los reyes de la tierra, y levantarán un ejército mundial, ¿verdad? Del anticristo. Anticristo es todo lo que se opone a Jesús, a Cristo. El anticristo es, el espíritu del anticristo es, hermanos, es la oposición a la oración, la oposición a los cultos, la oposición a la lectura de la palabra, la oposición a las cosas de Dios. Es el espíritu del anticristo. Pero en aquel tiempo ya será un hombre, literal, un hombre guiado por el mismo Satanás, por el demonio, para perseguir a Israel. Y entonces todo eso en la sexta copa, el río Éufrates se seca, no habrá agua, y ahí va a pasar el ejército mundial, No sabemos de qué organización saldrá, no sabemos si sea de la Organización de las Naciones Unidas, de la Comunidad Económica Europea, de las organizaciones mundiales que acaparan y afilian a todos los países del mundo, a la mayoría de los países del mundo, que casi son 200 países, se organizarán para formar un ejército mundial y ir a destruir a Israel, que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, hermano, la sexta copa, la séptima copa, ¿verdad? Rugieron y retumbaron truenos, salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La última plaga, el último juicio, la séptima copa de la ira, hermanos, de Dios sobre la tierra. Repito, la iglesia no sufrirá la tribulación, la iglesia ya se fue en el rapto, ¿verdad? La gran ciudad de Jerusalén, hermanos, dice, rugieron y retumbaron truenos, salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Así que se partió en 3 secciones la ciudad, y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. En la última plaga, la séptima copa de la ira, ¿verdad? Las ciudades quedaron reducidas a escombros, ¿verdad? Así que París, la gran ciudad donde está la torre esa famosa, ¿verdad?, quedó reducida a escombros, ¿verdad? La ciudad de Nueva York, donde proféticamente todas las naciones de la tierra serán reducidas a escombros, ¿verdad? Las naciones de la tierra, naciones grandes o pequeñas, quedarán reducidas a escombros. Francia, Alemania, Japón, ciudades serán reducidas a escombros. Y entonces Dios hará que la gran Babilonia, de donde es el origen de la idolatría, ¿verdad? De allá viene de la idolatría de Babilonia, no fue de Roma, aunque hoy en Roma está sentado la idolatría, ¿verdad? Pero Babilonia fue el origen, desde aquel hombre que se rebeló contra Dios, ¿verdad? Nimrod, que era un hombre poderoso, hermanos, hombre poderoso, Nimrod. De ahí pues vino el invento de Semiramis, la esposa de Nimrod, y viene el cuento ese de Tamuz,
¿verdad? Y de ahí inició la idolatría, ¿verdad? Donde estaba sentada la torre de Babel. Por eso de ahí viene Babilonia, Babel, Babilonia. De ahí inició la idolatría y hoy la gente adora a los dioses de oro, de plata, de cobre, de yeso, de bronce, dioses de lodo, dioses de madera, y la gente los adora. Eso Dios lo detesta. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Yo visito la maldad de los padres sobre los hijos. Así que uno que adora ídolos, sus hijos sufren maldiciones por el pecado de idolatría. La primera generación son los hijos, la segunda los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Un adorador de ídolos, hermanos, es terrible que vienen maldiciones sobre sus generaciones, ¿verdad? Imaginen que es la idolatría, el pecado que Dios aborrece, ¿verdad? Hay idolatría, la gente adora a los ídolos, ¿verdad? A ídolos de piedra, ¿verdad? Ahí está la estatua de Pedro que han hecho allá en el Vaticano, y la gente llega por miles, millones a besar los pies de esa estatua, de esa piedra que asemeja, dicen ellos, a Pedro, ¿verdad? Y aún cuando murió Juan Pablo II, mucha gente, hasta presidentes y monarcas y reyes vinieron para reverenciar a un hombre. Hermanos, el Señor detesta la idolatría, ¿verdad? Y esta es la séptima copa, hermanos, y en esa séptima copa, que son plagas en la tribulación, salieron relámpagos y truenos y se produjo un terremoto, el más grande de todos los tiempos, ese gran terremoto que sacudió y cimbró, hermano, todas las ciudades terriblemente, ¿verdad? Y entonces se acordó el Señor de los pecados de Babilonia, de la idolatría, de allá proviene la idolatría, las hechicerías, ¿verdad? Y hoy Babilonia juega un papel importante, ¿verdad? Porque de donde nació la idolatría, y hoy se ha sentado ahí en Roma, ¿verdad? Donde hay idolatría. De hecho, las vestiduras de los hombres que se hacen llamar el Papa de Roma, en sus vestiduras, en su corona, en todo su vestuario, traen imágenes ocultistas, diabólicas, ¿verdad? Terribles, hermanos, ¿verdad? Toda esa idolatría ha venido. Por eso Dios se cansa de todo eso, y Él es grande en misericordia, tardo para la ira, pero de que se enoja Dios también. Se aira, es una ira santa la de Dios, porque Él es celoso de su pueblo. Por eso la Biblia dice: yo he creado para mí un pueblo de reyes, de sacerdotes, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Por eso la idolatría, hay que apartarse de la idolatría. Hay gente que adora los ídolos de oro, de plata, de cobre, de bronce, de yeso. Hay gente que trae aquí en el cuello sus colgajos, la idolatría. Hay gente que crea los ídolos, ¿verdad? A los fetiches, a los amuletos. La gente trae pirámides y las adora. La gente pone herraduras en sus puertas como una señal de protección. Colgajos de ajos, ¿verdad? Listones rojos, agua bendita para la casa, para el negocio, monedas de la buena suerte. Y la gente cree en eso. Es idolatría. Dios aborrece. Eso detesta a Dios, la idolatría. Dios es un Dios santo. Él está para lanzar esas 21 plagas sobre la tribulación. Por eso hoy es indispensable aceptar a Cristo. Dios es amor. Exacto, hermana Noemí, que me está mirando. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios es todo amor. Dios te abraza, Dios te apapacha, Dios te dice: hijo mío, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Claro que sí, Dios es un Dios de amor. Pero una vez que te ha hablado y te ha hablado y te ha hablado y te ha hablado y te ha dado oportunidad, y la gente no cree,
El Señor se lleva a la iglesia a los que son obedientes, a los que han seguido la palabra de Dios y se quedan en la tierra. Después del rapto a la tribulación, todos los que rechazaron. No rechaces la palabra de Dios. No rechaces la palabra de Dios. No rechaces el evangelio de Cristo. Dios te habla una, otra y otra vez. Dios te habla a través de un mensaje. Dios te habla a través de un mensaje por televisión, a través de un mensaje por la radio, a través de un evangelista, a través de un pastor. Dios te habla a través de un canto. Dios te habla a través de un tratado. Dios te habla en una campaña y así en un culto. Y el Señor lo hace. ¿Cuántos cultos habrás asistido ya? ¿Cuántos cultos? Y hay gente que no es salva. Hay gente que no se ha convertido. Hay gente que no se ha convertido a Cristo. Que les entra por un oído y sale por el otro la palabra de Dios. Y este es el tiempo que el evangelio se está predicando en todo el mundo, ¿verdad? Dios está hablando a todas las naciones. Dios está llamando la atención a los reyes, a los presidentes, a los monarcas, al humilde, al noble, al plebeyo, al sencillo, al pobre. Hermanos, Dios está hablando. Pero pues sucede en este tiempo que así como en la tribulación, aunque el sol caliente y los esté quemando, dice que la gente maldecirá a Dios. Aunque estén mirando las plagas, hermano, en la tribulación, la gente maldecirá a Dios. ¿Verdad? Es terrible. El corazón del hombre es duro. El corazón del hombre es duro como una roca, hermanos. Solo el poder de Jesucristo puede transformar tu corazón y tu mente. Hemos visto las 21 plagas que caerán sobre la tribulación. 7 sellos, que son 7 plagas sobre la tribulación. 7 sonidos de trompeta, que son otros 7 plagas sobre la tribulación. Y las 7 copas de la ira de Dios que caerán sobre la tribulación, sobre los que se queden a la tribulación. 7 sellos, más 7 sonidos de trompeta, más 7 copas de la ira de Dios, son 21 juicios, que son 21 plagas. 21 plagas sobre la faz de la tierra en el tiempo de la tribulación. Aclaro, repito, la iglesia no pasará la tribulación. La iglesia se fue en el rapto de la iglesia. Yo quiero que oremos, y si tú tienes una petición, envíala por aquí por Facebook Live. Escribe tu petición y diga: yo quiero que oren por mis padres. Yo no quiero que mis padres pasen la tribulación. Yo no quiero que mis hijos pasen por la tribulación. Yo no quiero que mis nietos pasen por la tribulación. Yo no quiero que mi familia pase por la tribulación. Hoy queremos volvernos a Dios. Queremos volvernos a la palabra. La Biblia dice: vuélvanse a mí, que yo me volveré a vosotros. La Biblia dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. La Biblia dice: venid luego, dice, y estemos a cuenta conmigo. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estos no son cuentos, no son mitos, no son leyendas. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Ahí tenemos un canto de fondo que dice: al que es 3 veces santo. ¿Por qué no buscas a Dios ahí, amigo? ¿Por qué no inclinas tu rostro ahí donde tú estás y le dices: Señor, perdóname, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa? Por favor, Señor, necesito que tú me perdones. Necesito tu perdón, Dios mío. Al que es 3 veces santo, al que tiene todo poder,
al que es digno de la gloria, al que es digno de la gloria. Solo a Él adoraré, al que es 3 veces santo, al que tiene todo poder, al que es digno de la gloria. Solo a Él adoraré, solo a Él adoraré. Ríndete a Cristo en esta hora. Quiero hacer la oración de fe. Repite estas palabras. Dile: Señor, Señor, en esta hora he oído tu palabra. Me doy cuenta que necesito a Cristo. Me doy cuenta que necesito al Señor. Señor, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Dile: Señor, hoy en esta hora me rindo a ti. Dile: Señor, en esta hora acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Límpiame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, salva a mis familiares, salva a mis padres, salva a mis hermanos. Salva, Señor, a todos los que necesitan, Señor, necesitan escuchar tu palabra, bendito Dios. Yo te animo a que en esta hora tú reconozcas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. No importa la condición que estés, si estás en una cama enfermo, si estás en tu hogar ahí, donde quiera que estés, ríndete al Señor. Donde quiera que estés, dile: Señor, yo necesito tu perdón. Necesito que tú vengas a mi vida. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Si tú has recibido a Jesús, hoy has nacido de nuevo. Tú has recibido a Cristo, tú eres una nueva persona ahora. Por la fe eres salvo. Porque la Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el que tiene todo poder, al que es digno de alabanza, al que es digno de adoración. Que Dios te bendiga, que Dios te siga fortaleciendo y adelante con Cristo Jesús. Y escúchanos y míranos en la siguiente transmisión. Dios te bendiga.